Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Primero que nada, bueno, comentarles que principalmente hoy seguramente recibieron correos dobles en el sentido de que anunciando que ya está online esta clase y los comentarios y las devoluciones respecto al trabajo práctico número 3. Y de cara a, bueno, que sepan cómo continuamos trabajando, decidí que, bueno, esta unidad sobre otras formas de construir imágenes desde la programación y desde los algoritmos, eh, el trabajo práctico, digamos, que es más que nada una práctica online, una experiencia online de creación visual, lo voy a explicar la semana que viene para que tengan tiempo y estén un poco más tranquilos para leer el material, el texto de Solás que presenté la semana pasada. Y hoy voy a presentar la obra de un artista para seguir reflexionando sobre estas formas de pensar y construir imágenes desde la programación. Así que recién la semana que viene les voy a proponer las consignas de lo que es la actividad y el trabajo número 4 que va acompañado del texto de Solás. Bien, aclarado esto, vamos a comenzar a ver la obra de un artista que falleció, quedó un poco escondida, acá estamos. Bien, la obra, más que la obra es un proyecto de inteligencia artificial que fue liderado por el artista Harold Cohen. Harold Cohen desde el casi principio de los 70, empezó a investigar en inteligencia artificial y en la forma en que se puede generar imágenes que vamos a ver en un principio parecen más gráficas y terminan teniendo una autonomía pictórica en cuanto al lenguaje visual y matérico bastante interesante. Él falleció, bueno, hace 4 años, pero bueno, dedicó toda su vida al desarrollo de esta obra y de esta programación en inteligencia artificial. Como su carrera de base es una carrera de base en bellas artes, de las bien tradicionales, hay un cruce ahí de lenguajes que a mí me parece sumamente interesante para pensar desde la producción, una forma de pensar la producción incluso desde el campo pictórico, a, eh, al cruce con los lenguajes de programación. Su propuesta, que ha tenido diferentes fases a lo largo de las décadas de desarrollo, se llamó AROM y es el resultado de una programación que puede dibujar, básicamente, y pintar. Vamos a la lámina siguiente. Bueno, más en detalle, la investigación de Aaron se inicia en 1973 y en una primera etapa Aaron dibujaba simplemente y luego Cohen aplicaba el color a estas imágenes que se generaba. Paulatinamente Cohen fue profundizando en el desarrollo de esta inteligencia artificial que le permitía como aprender y no repetirse en las imágenes que producía y le fue dando patrones, fue programando algorítmicamente en un lenguaje de programación, como veíamos la semana pasada, pero instrucciones y algoritmos para dibujar y crear figuras humanas y que tengan nociones incluso de composición y de teoría de color. Este proyecto tan ambicioso y por eso le llevó prácticamente el desarrollo de toda su vida, fue ganando como autonomía progresiva, les explico un poquito esta parte teórica para entender después las imágenes que produce. Entonces, bueno, esta capacidad de dibujar y de pintar incluso a la autonomía responde a un orden y hay una gran diferencia, no es que Cohen creó una gran base de datos donde hay objetos y lo que hace la programación es tomar objetos, no sé, plantas, personas, texturas y con eso componer, sino, muy por el contrario, esto es una escritura particular que busca emular las formas de creación y de vuelta nos pone
en la situación de cuestionar o pensar y repensar la autoría en la producción artística, en este cruce con la programación. Me fui para arriba y tenía que ir para abajo. Bien, acá empezamos a ver algunas imágenes creadas por este programa. Entonces, por un lado, si vemos la imagen acá del principio, tenemos, por un lado, claramente está la programación, que es cómo se va a indicar paso a paso la construcción de esta imagen, pero eso está bajado, tiene la parte, esa sería la parte del software, y la parte de hardware sería el periférico, la salida que genera con este gran plotter que vemos acá, que es el que finalmente dibuja y genera los trazos y finalmente el color, pues si bien al principio Cohen elaboraba él el color, finalmente lo terminó haciendo el mismo código de programación. Acá hay algunas características como particulares de lo que es este programa, como por ejemplo que el programa no vuelve hacia atrás, no puede ni deshacer un dibujo, ¿sí? Ni corregir algo ya hecho, sino que una vez que se ejecuta empieza a esbozar, y también que la forma en que compone y en que dibuja y pinta, podríamos decir, empieza desde el primer plano y va hacia el fondo. Estas imágenes que vemos en el centro y bueno, y después a la derecha son pinturas o dibujos creados por esta inteligencia artificial llamada Aarón. Si vemos también, hay una cuestión también como muy propia, una configuración y una forma de presentar la materia muy similar, porque uno la puede asociar rápidamente al campo pictórico. Acá vemos otros trabajos de Aarón y también algunas particularidades de cómo está pensada esta programación, en donde no trabaja con formas geométricas y cuestiona nuevamente el rol del artista, porque muchas de estas obras Cohen las vendía en galerías, hacía exposiciones en el sentido tradicional, incluso en el sentido tradicional de las bellas artes, ¿no? Desde el campo pictórico, hacía exposiciones en galerías donde se vendía, entonces muchas veces se le cuestionaba, bueno, si el dinero, las ganancias, digamos, de esa producción pictórica o de esa obra de arte le correspondían a él o no, o cómo era que se podía, bueno, establecer ese cruce. Y mismo que sucede ahora, digamos, en la actualidad, que Cohen, el creador del programa, falleció, pero el programa puede seguir ejecutándose para seguir creando obras e imágenes. Me parecía también interesante cómo recupera nociones de línea, de trabajo lineal y nociones también de trabajo de texturas, tramas, composición. Es un proyecto complejo e interesante que de vuelta me parece que nos permite interpelar dentro, bueno, obviamente la carrera en la que nos encontramos, en formación artística, específicamente en artes visuales, que bueno, empezar a poder pensar en estos espacios que se producen. Y de hecho con una obra que no es una obra estrictamente actual. Imagínense que este proyecto se inició en la década del 70, hasta obviamente entrado el siglo XXI. Acá vemos también, bueno, un poco más de cerca, esta suerte de plotter, ¿no? De brazo mecánico gigante, pues también es interesante pensar en esta idea de las proporciones, del tamaño de la imagen, ¿no? que pinta Aarón. Y acá se ve, bueno, ya en un estadio avanzado, donde está la pintura, digamos, y el brazo mecánico que ya realiza eso de forma autómata. Me adelanto un minutito. Bien, les voy a dejar también para que vean y que investiguen un poquito más, si les interesa esta propuesta, el link a la web de Cohen,
Principalmente hay mucho material publicado sobre él y la parte más de publicación teórica está en inglés. Eso, bueno, se puede volver un poco inaccesible, pero también hay unos videos donde se presentan sus imágenes y el desarrollo en el tiempo de la complejidad visual, que es tal vez más ameno y más cercano para ver y para comprender el proceso. Eh, este tipo de propuestas creo yo que son las que, bueno, es interesante cuestionar o preguntarse quién es el que hace, incluso cómo es que funciona en este caso el mercado del arte en relación a estas producciones, qué pasa en este caso cuando, bueno, el artista programador fallece. Son, bueno, una serie de preguntas que permiten, bueno, que nos permitirían poner en diálogo, en tensión o en crítica algunos conceptos muy fuertes en el campo de las artes visuales y sobre todo en el del mercado del arte. Bien, finalmente, con la presentación de este proyecto, cierro, digamos, esta pequeña intervención de la clase del día de hoy para darles, obviamente, espacio, como les comentaba al principio, a la lectura del texto de Solás, y la semana que viene voy a explicar en qué va a consistir ese trabajo práctico número 4. Y cualquier duda, como les vengo diciendo, nos escribimos por mail. Espero que se encuentren bien y, bueno, sobre todo destacar el compromiso que, que tienen en sostener este espacio de cursada. Ya estamos en una cursada bastante avanzada y próximos a culminar. Así que, bueno, a no aflojar, básicamente, que falta poco y vienen bien. Les mando un cariño grande.